Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y esta noche me acompaña Roberto Cañas, firmante de los acuerdos de paz, precisamente para hablar de los 195 años de independencia. Buenas noches, Roberto, un gusto. Igualmente, Alejandra, qué bueno estar en TVX. Hoy, un día especial de fiesta de la patria. Qué bueno estar aquí. Exacto, mucho gusto. Les comento que hoy se celebran 195 años de independencia patria de nuestro país. Este mes de septiembre podemos observar, Roberto, a muchas personas celebrando en actos cívicos en los centros educativos, entonar el himno nacional y también rezar la oración a la bandera, pero ¿qué tanto conocemos de nuestra independencia patria? Es por eso que esta noche quisiera que nos comentaras la historia de la independencia de la República. ¿Qué datos relevantes nos podrías comentar? En primer lugar, yo creo que es clave tener sentido de la historia. ¿Qué quiere decir sentido de la historia? Tener la capacidad de usar el estudio del pasado para entender el presente. No es posible comprender lo que pasa hoy sin el entendimiento del pasado. Por eso qué bueno que hoy estemos en TVX haciendo el inicio de la entrevista de una visión histórica. Bueno, estamos en 1821, hay un antecedente importante, la corona española está sufriendo un problema muy grave en la península y los procesos de independencia en toda nuestra América se desarrollan. El que más nos impacta es la independencia de México. Cuando México se independiza, entonces prácticamente se provoca un vacío en la Capitanía General de Guatemala. Y la primera opción de los mexicanos es la anexión. Entonces, en un marco de una situación complicada para esta región, se produce en Guatemala la firma del Acta de Independencia. El Acta de Independencia hay que entender que en el caso centroamericano se da juntos, es decir, no hay una independencia de cada uno de los países de la región por separado, sino que todos al mismo tiempo en 1821. Claro, no había el avance en las comunicaciones ni en las tecnologías de información y la noticia de la firma de la independencia fue llegando más tarde en la medida que las distancias eran mayores entre Guatemala, San Salvador, León o Cartago en Costa Rica. Se firma la independencia sin disparar un solo tiro, sin una guerra de liberación, no estamos hablando de lo que sucedió en el sur de América, no había un Bolívar aquí que estuviera alzado en armas en contra de las tropas españolas, ni un San Martín, ni un O'Higgins, no es el caso aquí. Incruenta la independencia sin ningún tiro, sin ningún muerto, se desarrolla con las mismas autoridades que estaban en la colonia, con las mismas leyes, con la misma institucionalidad. Prácticamente es un grupo que se llama el de los criollos, el que asume el control de la nueva región que se le conoce como Centroamérica a partir, aunque se llama Provincias Unidas de Centroamérica, dura muy poco el esfuerzo unionista debido a las mismas rivalidades que hay entre los países que hoy forman Centroamérica y el problema fiscal que era mantener un gobierno centroamericano, pues, porque no habían fondos. Así que la experiencia de independencia centroamericana dura muy poco. A ver, Roberto, ¿cuál es el verdadero significado de habernos independizado del yugo español? Bueno, es que nacemos a la comunidad internacional y eso es lo que habría que evaluar ahora como un país soberano e independiente. Y habría que hablar de qué estamos planteando cuando hablamos de independencia y soberanía nacional, pero eso es lo que celebramos, que a partir de 1821 pues, se declara El Salvador y Centroamérica juntos, independientes, soberanos. La conformación de los estados nacionales tiene dificultades, se separan los países y resulta en 5 países con unas distancias ridículamente pequeñas, porque cuando uno se da cuenta, las fronteras que nos dividen hacen que con mucha facilidad uno pueda estar en uno u otro territorio. Para ir a Guatemala son 20, 30 minutos de vuelo y más tiempo es lo que se espera en el aeropuerto para subirse al avión y lo que se tarda en salir que lo que realmente es la distancia en avión.
Son países muy pequeños que serían viables realmente unidos, integrados. Se han hecho muchos esfuerzos. Bueno, en el centenario de la independencia, ya vamos a cumplir el bicentenario, pero en el primer 100 años, en 1921, hay un intento de ver si era posible integrar Centroamérica. Fue fallido. Vamos a ver qué pasa. Ya vamos a estar muy cerca de 2021 para ver si es posible pensar en la viabilidad de una Centroamérica unida. Yo quiero decirle, Alejandra, de que en El Salvador y en Centroamérica hay varias visiones de lo que es la región. Hay una visión morazánica, que es la que tenemos nosotros, Guatemala, Honduras, que concibe a Centroamérica como una unidad histórica, cultural, que entendemos que Centroamérica es la patria grande. Pero para los costarricenses, por ejemplo, ellos viven en este barrio, pero no se consideran parte de Centroamérica. Siempre ha habido históricamente una visión más lejana de la región de Costa Rica. Hoy tenemos una integración, una figura que se llama el Triángulo Norte, es lo más cercano a procesos de integración entre Guatemala, El Salvador y Honduras, y pues del lado sur, a lo mejor Costa Rica y Panamá buscan trabajar más cercanos del lado sur que acercarse a la integración centroamericana. Las instituciones de la integración, pues con grandes dificultades, vemos como el Parlamento Centroamericano tiene la dificultad que sus acuerdos no son vinculantes. Entonces sí, son reuniones importantes, pero no tienen ninguna aplicabilidad porque no son de cumplimiento obligatorio. Hay una institucionalidad, por eso se llama sistema de integración. Hay documentos buenos, el Tratado Marco de Seguridad Democrática fue en su época de avanzada, digamos. Pero lo que hay que discutir hoy en este aniversario de la independencia, qué viable es la independencia y la soberanía hoy en El Salvador, qué viable es la integración centroamericana, de qué estamos hablando de la salvadoreñidad, qué es eso, nos sentimos realmente, tenemos identidad, sentido de pertenencia a ser salvadoreños. Habría que hacer una labor de investigación por medio de una encuesta para preguntarle a los jóvenes qué es ser salvadoreño. ¿Será ser salvadoreño gritar a todo pulmón en el estadio cuando juega la selección de fútbol? ¿Qué entendemos por lo que es propio de esta cultura salvadoreña? Esa es una cosa que vale la pena hoy, amigos que están en sus hogares, que ya vieron los desfiles, que ya vieron el colorido, que a lo mejor algunas personas creen que celebrar la fiesta es comprar una banderita en el semáforo, o ponérsela al carro, o ir a ver un desfile. Y todo eso está bien, o sea, el problema no es ese. El problema es ir más allá de las formas y pensar que esta es una buena oportunidad hoy en la noche, ya que vimos todo el colorido de los desfiles y hemos escuchado los discursos, que son declaraciones de buenas intenciones, ver cómo nos unimos como salvadoreños primero y como centroamericanos después para sacar adelante estos países. Y para Roberto Cañas, ¿qué es ser salvadoreño? Bueno, ser salvadoreño es ser parte de la región que está en el corazón de nuestra América, una tierra bendecida por la naturaleza. Muchos extranjeros se sorprenden del verde, del colorido, y yo creo que algo de lo que debemos de enorgullecernos es de la naturaleza en toda la región centroamericana. Es una zona privilegiada de espacios naturales de una belleza importante, sus playas, sus volcanes, sus lagos. Pero ser salvadoreño fundamentalmente porque uno no escoge dónde nacer, sino que nace en un determinado país y debe amarlo con profundidad. Yo creo que no hay cosa más triste que estar fuera de su tierra. La añoranza sobre el terruño es muy grande para aquellas personas que tienen años de no vivir en el país,
Ser salvadoreño es conocer su historia, eso es fundamental, saber de dónde venimos. Ser salvadoreño es apreciar sus creencias, sus tradiciones, sus costumbres, recuperar lo más importante de eso y hoy contrastarlo con las creencias, las costumbres y las tradiciones de otros países, porque no se trata de tener una cultura cerrada a todo lo extranjero, pero podemos asimilar mejor lo ajeno si tenemos afianzadas nuestros valores, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Nos enajenamos cuando viene la cultura extranjera y le dice quita de ahí a la cultura nacional. Entonces hay que hacer un esfuerzo por ir más allá del carbonero o de las cortadoras como expresiones de la cultura nacional. Hay civilizaciones importantes de las que somos parte nosotros, porque hay que entender que antes de que se llamara Centroamérica, aquí se llamaba Mesoamérica, era de lo que hoy es el sur de México hasta casi Nicaragua. Esa región que es conocida como Mesoamérica fue el asentamiento de grandes culturas y civilizaciones prehispánicas, como los mayas. Lo que sé es que los mayas desaparecieron en el siglo VIII de nuestra era, antes de la llegada de los españoles. Cuando los españoles vienen en el siglo XVI, ya los mayas habían desaparecido. Prácticamente las grandes urbes mayas no las descubren los españoles, ni Tikal en lo que hoy es Guatemala, ni Copán en lo que hoy es territorio hondureño, lo conocieron en el siglo XVI los españoles, así como Cusco no lo conocieron en Perú tampoco. Eran grandes civilizaciones de las que debemos de sentirnos orgullosos, porque también hay que quitarse de la cabeza, porque hay personas que en una actitud discriminatoria como que ven de menos lo propio, lo de los pueblos originarios. Y es que realmente de alguna manera lo de los pueblos originarios conocidos como indios, que esa no es la mejor manera de señalarlo, se fue invisibilizando y con eso el vestido, el idioma, las costumbres que son propias de nuestros ancestros. Entonces, ser salvadoreño es conocer la historia del país, ser salvadoreño es apreciar y recuperar las costumbres, las tradiciones, las creencias nuestras y también interrelacionarlas con otras costumbres y creencias de otras culturas, que no necesariamente solo lo salvadoreño es bueno o solo lo extranjero es bueno. Tenemos que tener una visión multicultural, pero a partir de lo nuestro. A ver, Roberto, muy interesante. Más adelante quiero profundizar algunos puntos sobre lo que significa ser salvadoreño. Pero antes quiero cerrar este bloque y que nos comentes qué fue lo que pasó con los dos primeros intentos fallidos por la independencia. Bueno, es que ahí es donde las rivalidades entre lo que fueron los estados nacionales se dieron, puesto que Guatemala pensaba siempre como capitanía general ser la capital de Centroamérica. Eso generaba rivalidades con San Salvador, con León y Granada, que eran las grandes ciudades de la primera época de la independencia, y con Cartago y Costa Rica, pues había mucha rivalidad y, como ya he planteado, dificultades del sostenimiento de un aparato gubernamental centroamericano. También estaba en medio de todo eso la amenaza de la anexión al Imperio Mexicano. Y hay un hecho histórico poco conocido de la realidad centroamericana y más en particular salvadoreña, de una visita a los Estados Unidos de una delegación salvadoreña para pedir la anexión de El Salvador a los Estados Unidos. Sería otra realidad la salvadoreña si en ese momento se hubiese aceptado esa solicitud. Finalmente cae la aspiración mexicana de anexarse a El Salvador y desaparece esa idea de solicitarle a la Unión Americana la anexión de El Salvador. Entonces, los esfuerzos fallidos de mantener la unión de Centroamérica, pues son producto de eso que hablamos. El otro esfuerzo fallido es, a los 100 años de la independencia,
Luego hay esfuerzos más de integración, como la integración centroamericana, a partir del modelo de sustitución de importaciones con el mercado común centroamericano, que dura hasta la guerra con Honduras. Ahí hay un momento de un corte histórico importante. Se agotan las posibilidades de ese modelo de integración centroamericana. Y hoy hay otras formas de integración, es decir, cada una con sus dificultades. Ojalá que pudiéramos a la llegada del siglo segundo, del bicentenario de la independencia, soñar con la posibilidad de una Centroamérica unida. A ver, Roberto, vamos a hacer una pausa. Estamos hablando sobre los 195 años de independencia. ¿Qué significa ser salvadoreño para usted? Esto y más al volver de la pausa. No nos cambie. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista y estamos conversando sobre los 195 años de independencia. Y Roberto te decía en la pausa que para nosotros hablar de los 195 años de independencia es imprescindible que no hablemos sobre los pueblos indígenas. Y quiero tocar un punto muy importante porque ¿consideras tú que nuestro sistema educativo enfatiza o les enseña lo necesario para hablar de, en realidad, esta independencia? Y al analizar la independencia de 1821 y no hablar de la identidad indígena, como te repito, es imprescindible. ¿Consideras tú que el sector público ha realizado las suficientes políticas para prevalecer los derechos de este sector? Bueno, ha hecho cosas, eso es indiscutible, y hay que mejorar y hay que ser más. El náhuatl es la lengua originaria de una parte de los grupos que poblaron lo que hoy, después de la llegada de los españoles, se conoció como El Salvador. Hay que entender de que este país no se llama realmente El Salvador, se llama Cuscatlán. Este era el señorío de Cuscatlán. En la parte centro-occidente estaba más una etnia pipil, pero habían chortís, habían del lado de Morazán los cacaoperas, los cacahuiras, y había una suerte, por eso es bien, se puede todavía apreciar diferencias. Por ejemplo, la frontera natural es el EMPA. Si usted vive en San Salvador y va a San Miguel, hay cosas como muy de la vida cotidiana que significan cosas diferentes. En San Miguel la paila, tráeme la paila, es un balde. En San Salvador la paila es la que va con la taza de café. O sea, yo llego a San Miguel y me dice una señora, alcánceme la paila, y yo le llevo la que tengo con mi café que me estoy tomando. Y eso es como denota que son presencias de grupos originarios que son diferentes. Es muy importante que los jóvenes, para la formación de su identidad, de su sentido de pertenencia, en primer lugar conozcan la historia de la presencia de los pueblos originarios prehispánicos, para que nos sintamos orgullosos, que tengamos sentido de pertenencia, algo de lo que nos podemos conectar. Es como una familia que tiene sus abuelos, sus tíos, sus primos, eso le hace ser parte de esa familia. Pues la gran familia salvadoreña tiene también abuelos de los pueblos originarios que tuvieron una tradición importante al conocer la historia de rebeldía ante la presencia del invasor español en el siglo XVI, y grupos de rebeldía popular como Anastasio Aquino, como lo que se dio en el 32. El 32 es el hecho histórico más importante de la primera mitad del siglo XX. Ahí marca la invisibilización prácticamente de los grupos originarios. Es decir, indígena desaparece del lenguaje después del 32 y se habla de campesinos. Lo que hay en El Salvador ya no es ni el idioma, ni la vestimenta, ni las costumbres, ni los apellidos indígenas, porque eran perseguidos por la dictadura del general Martínez. Entonces yo creo que sí es importante que en la escuela, en las comunidades, se desarrolle una labor mayor de conocimiento de la historia nacional,
para que el sentido de pertenencia, el orgullo de ser salvadoreño y centroamericano se vaya como cimentando más. Eso es muy importante. La cultura salvadoreña es más que el carbonero o las cortadoras. Eso ya, las cortadoras o la vestimenta que se considera aquí como propia, es producto de la hacienda cafetalera, pues no puede hablar de las cortadoras si no hay café. Y el café es producto del final del siglo XIX, cuando se forma la gran hacienda cafetalera y el producto del café se convierte en el principal producto de exportación del país. Entonces, de ahí viene, y antes, cuáles eran las costumbres, las creencias, las tradiciones propias antes de la República Cafetalera. Eso lo debemos de estudiar, los jóvenes lo deben saber. A veces cuando le preguntamos a un joven qué es lo que identifica o lo identifica a él como salvadoreño, pues a lo mejor la selección de fútbol, a otros Monseñor Romero, y ahí paremos de contar, no hay elementos identitarios mayores, y hay que proporcionárselos a los jóvenes de tal manera que el sentido, el orgullo nacional se vaya desarrollando. Por supuesto que en el concierto internacional son marcas de reconocimiento y de orgullo nacional los equipos deportivos, eso sin duda alguna. Yo pensaría que sería importante en función de generar una identidad, un orgullo de ser salvadoreño, trabajar porque podamos tener un equipo olímpico que pueda aspirar a una medalla. Por supuesto, eso significa que la Asamblea Legislativa decrete como de interés nacional la actividad deportiva de alto rendimiento, de tal manera que dentro de 4 años, hoy que acaba de terminar la Olimpiada, podamos aspirar con alguna certeza a ganar alguna vez, como lo ha hecho Costa Rica ya o Guatemala, una medalla olímpica. ¿Por qué no? Eso seguramente le daría orgullo nacional al país, porque de esa manera se expresa en el siglo XXI. O tener un equipo de fútbol que participe en el campeonato mundial. O sea, pero ¿saben cuándo va a cambiar la capacidad competitiva de El Salvador para ir a un mundial de fútbol o para ganar una medalla olímpica? Nunca, si no hay un esfuerzo sostenido por apoyar el deporte nacional. Pero no es digresión, tiene que ver en el sentido de lo que Alejandro usted me preguntó, de qué elementos pueden generar factores de identidad, de sentido de pertenencia de los salvadoreños, más en un país que tiene casi 3 millones de connacionales que viven en el extranjero. Eso da lugar casi inmediatamente, de manera automática, a que la cultura, la tradición, las costumbres, las creencias de otros países convivan con la nuestra con una gran facilidad, porque si yo tengo familiares en los Estados Unidos y estos vienen al país, seguramente en su forma de hablar, en su forma de vestir, en su forma de consumir, pues traen las costumbres y las creencias de la cultura donde viven. ¿Eso es malo? No necesariamente es malo. Puede ser bueno si nosotros logramos hacer ese sincretismo en positivo de lo bueno de nuestra cultura con lo de las culturas extranjeras. Yo no le veo que eso sea necesariamente malo. A ver, Roberto, tenemos claro que la cultura de los pueblos definitivamente constituye la identidad salvadoreña. ¿Qué retos hay para el Estado en ese sector, para ese sector? Bueno, el principal es el conocimiento de la historia. Un pueblo sin historia es un pueblo sin tradición, sin sentido de pertenencia, es un pueblo sin alma. Es como que alguien tuviera un choque y le diera una amnesia y no supiese quién es su papá, su mamá, sus abuelos. Entonces, el conocimiento de la historia es el punto primario, central de la conformación de la identidad nacional. Debemos de conocerla no como una cadena de fechas que hay que recordar, sino como el significado de cada momento de la historia nacional. Antes de la llegada de los españoles, cómo era el desenvolvimiento de los pueblos originarios. Nosotros tenemos, por ejemplo, ¿cómo podría llamar? La ventaja o
la suerte de que se conservó en una parte de nuestro territorio una población de pueblos originarios tal como era en su vida cotidiana. Por eso es patrimonio de la humanidad. El encontrar cómo era la forma en que los pueblos originarios vivían. Tenemos también el estudio de la antropología, de la arqueología, eso es básico también, hay que trabajar mucho. Cada año de la independencia debería de ser un año en que aparece un nuevo libro, en que las universidades organizan conversatorios, como hace este canal de televisión y lo haces tú en este programa, invitan a personas para que hablen del tema de la historia, de la identidad nacional. Eso debería ser todos los años, un nuevo libro. La presencia negra, por ejemplo, en El Salvador, algunos creen, por falta de conocimiento, de que la presencia de los grupos afroamericanos no existió en el país. Y sí existió, claro, en una cuantía muchísimo menor que en la costa atlántica de Honduras o de Costa Rica o de Nicaragua. Y eso me lleva a una cosa que es importante, las visiones que hay sobre Centroamérica son distintas. Y eso también lo deben de conocer los jóvenes. No solo la historia antes de la llegada de los españoles, cómo cambió la realidad de este país con la presencia de 300 años de vida colonial. Bueno, cambiaron todo, cambiaron los nombres de los pueblos y todos los pueblos nuestros tienen nombres de santos en su gran mayoría, San Salvador, Santa Ana, San Miguel, San Vicente, pero han quedado algunos que Saltepeque o la parte de los nonualcos que conservan los nombres propios de la cultura ancestral anterior a la llegada de los españoles. Eso es importante saberlo y que sea producto del patrimonio, digamos, cultural. Hay que también, los salvadoreños, las salvadoreñas, los jóvenes deben de apropiarse del patrimonio natural. A mí me admira mucho cómo Costa Rica, que tiene básicamente la misma naturaleza y los mismos recursos naturales, explotan y venden más a la comunidad internacional su naturaleza. Esos bosques lluviosos que se anuncian en Costa Rica cuando uno viaja al interior del país tienen las mismas características. Lo que pasa es que el mercadeo que han hecho internacional de la naturaleza en Costa Rica es mucho más agresivo, digamos, pero aquí tenemos igual desarrollo de recursos naturales con una importancia significativa que debemos de sentirnos orgullosos. La gran ventaja de estos países en los cuales prácticamente hay una sola estación, pues puede ser lluviosa en algún momento o seca en otro, pero no se viven las realidades de otros pueblos en que tienen marcadas las estaciones y son muy severas, las del invierno, por ejemplo, al grado que generan personas que viven encerradas todo el invierno, que caen en depresiones. Las realidades de estos pueblos son de la exuberancia de su naturaleza, de sus recursos naturales. Roberto, te interrumpo porque el tiempo vuela y no quiero terminar esa entrevista sin antes tocar un punto muy importante. Tú mencionabas que es necesario, al hablar de independencia, ir más allá del folclore, de los desfiles y el himno nacional y todo eso. Ayer nosotros compartimos un editorial que precisamente se llama Respetemos la Independencia. ¿Qué hay de aquellas figuras que lucharon por la independencia? Por ejemplo, hablamos de Rutilio Grande, Ignacio Ellacuría. ¿Qué podemos hacer para recordar a estas figuras que lucharon por estos 195 años de independencia? Exacto, porque cuando se habla de los próceres de la independencia, pues la visión más conservadora, más tradicional, es los próceres conocidos que son de familias criollas, grandes hacendados añileros, que fueron los artífices de esa acta de independencia. Pero también hay otros héroes nacionales, Anastasio Aquino, Feliciano Ama, los padres jesuitas, Agustín Farabundo Martí, que con su labor construyeron y aportaron pues a la construcción de la nacionalidad salvadoreña. Eso es importante también, un recordatorio
de esas personas que con su generosidad dieron su vida para la construcción del Estado Nacional salvadoreño. Todavía no hay una deuda pendiente en ese sentido de poder hacer una recuperación de la memoria y honrar ese sacrificio generoso que generaciones que nos antecedieron hicieron por las transformaciones sociales del país. Por ejemplo, el voto de la mujer. Sin una lucha importante de la mujer, no es pensable que eso haya sido producto de una como concesión de la bella gracia de un gobernante que dijo, bueno, las mujeres no han tenido derecho al voto, que hoy puedan tener ese derecho. Eso fue conquistado por la lucha y la movilización de la mujer en El Salvador. Ok, Roberto, ya casi se nos acaba el tiempo, pero antes, como tú ya lo mencionamos, estamos de cara al Bicentenario. ¿Qué retos hay para el país? Bueno, hay que replantearse varias cosas. Uno, no es esta región viable sin una concepción centroamericana del desarrollo económico-social. Entonces, los grandes desafíos son integración en Centroamérica. ¿Cómo? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de integración centroamericana? Soberanía e independencia nacional en las condiciones del siglo XXI. ¿Es posible hablar de soberanía, independencia nacional? ¿Cómo en el concierto de las naciones se va a posicionar el país, por ejemplo, ante los Estados Unidos? Como todos conocemos, es muy difícil ignorar que en una política de independencia y soberanía nacional la presencia de 3 millones de salvadoreños en los Estados Unidos. Otro de los grandes desafíos es cómo vamos a construir esa identidad nacional. Yo creo que estamos muy cerca ya del 2021. En un abrir y cerrar de ojos vamos a estar celebrando el bicentenario de la independencia y ahí yo quisiera ver una Centroamérica integrada, una concepción de soberanía e independencia nacional más sólida acorde a este siglo y también un concepto de identidad, de sentido de pertenencia de nosotros los salvadoreños y los centroamericanos. Bueno, perfecto, se nos ha acabado el tiempo. Como siempre, es un gusto tenerlo en nuestra casa. Usted y yo continuamos celebrando los 195 años de independencia. No nos cambie, continuamos con más de la emisión estelar de Informa TVX. Volvemos.